ya estamos un cachito demorados. Bueno, en nuestro panel, que ya es una actividad que hacemos con distintos formatos, con distintos integrantes todos los años en esta jornada del 25 de junio, vamos a reflexionar junto a compas participantes en diversos espacios de lucha acerca de las formas que toma la represión, la censura, la criminalización y la judicialización de las voces críticas y las organizaciones. ¿Cuáles son los vínculos con los grupos empresarios? ¿Cómo se intenta acallar a la prensa comprometida? ¿Cómo desde el poder se trazan estrategias para intentar impunidades? En esta primera etapa o fase, digamos, del panel, nos acompañan Sofía Ballesteros de La Ciega, que se va a presentar la avanzada criminalizadora. Ella pertenece al colectivo de abogados populares La Ciega y va a dar una mirada alternativa del derecho y del ejercicio profesional. El segundo panelista será Carlos Loza, que es integrante y cofundador, ex detenido desaparecido y sobreviviente de la ESMA, y es integrante y cofundador del Archivo Popular de la Memoria, y se va a referir al terrorismo de Estado y la vinculación con los grupos empresarios actuales. El Archivo Popular de la Memoria es una comisión de investigación independiente, un espacio de construcción colectiva y pensamiento crítico por la memoria, la verdad y la justicia. Después va a hacer uso de la palabra Jeremías Cantero, que se va a referir a la persecución y persecución, compañero que nos viene a contar sobre la judicialización de las organizaciones sociales y en qué situación se encuentran sus referentes. Y la última panelista de esta primera fase es Julián Bouvier de La Retaguardia, que es un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular, y hablará sobre la represión, la persecución a periodistas y a la prensa en general, y especialmente a los periodistas, a la prensa alternativa. Bueno, con ustedes los panelistas. Empezamos. Hola, ahí va. Bueno, buenas tardes, compas. Siempre es muy conmovedor estar acá, como todos los 25-26 de junio. Primero que nada, y para arrancar, decirles que el plan de ajuste brutal que vino a imponer Milei no podía ser posible si no era acompañado de un plan represivo, el cual necesariamente tenía que acompañar todo el ajuste que se nos vino encima. Este plan represivo está integrado por distintas patas, podríamos decir. Por un lado, la generación de normativa, desde resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, decretos, algunas leyes también, normativa que tiene como objetivo el aumentar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad y también ampliar facultades para la realización de inteligencia, y que esas tareas se hagan de forma cada vez más opaca, más sustraída a cualquier tipo de control, tanto de órganos legislativos como judiciales. Otra segunda pata, podríamos decir, es la represión concreta que sufrimos cada vez que nos movilizamos, y una tercer pata es la criminalización de la protesta. En ese plan represivo es que se enmarca la criminalización que estamos padeciendo. Cuando hablamos de criminalización en este sentido, podemos trazar dos grandes ejes. Por un lado, la criminalización de las personas que se movilizan. En los primeros días ya del gobierno de Javier Milei empiezan a darse pasos en ese sentido. Recuerdan que el 15 de diciembre, unos días antes de la movilización del 20 de diciembre que convocábamos y en la que participamos, Bullrich presenta el protocolo antipiquete, que ella da en llamar protocolo antipiquete. En realidad es un protocolo antimanifestación, un protocolo antiprotesta, que lo que pretende es volver ilegítimo y tornar ilegal un acto que es el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la protesta.
Eso, de algún modo, esa es la inauguración, digamos, en términos de cuál iba a ser su plan y su plan de acción en relación a esa protesta. Enseguida, ya en los primeros meses del 2024, hubo muchísimas detenciones y a los compas que se detenían se les abrían causas, incluso muchas de esas causas todavía se están tramitando. Y como punto más álgido de este tipo de criminalización encontramos lo que fueron las detenciones del 12 de junio en el marco de la lucha contra la ley Bases. ¿Se acuerdan? Que se detuvo alrededor de, mucha gente, pero ahí tuvo la gravedad de que el fiscal Stornelli planteó que había que aplicar la ley antiterrorista y que esas personas se les dictó la prisión preventiva, y muchas de esas personas permanecieron semanas detenidas en unidades penales, en cárceles. El mensaje era cada vez más claro y es cada vez más claro en términos de amedrentar, desmovilizar, y un mensaje hacia el resto de esto es lo que te puede suceder si te movilizás. Por otro lado, les decía como dos grandes ejes en relación a la criminalización que padecemos, y el otro es el de la criminalización de las organizaciones sociales en sí mismas, que esto también lo vimos desde los primeros días del gobierno de Milei, cómo se iban generando las condiciones para avanzar en ese sentido, con la presentación de la línea 134, y la difusión de la línea 134 para que, invitando a que de forma anónima se denuncien a las organizaciones. El día 21 de diciembre, o sea, el otro día de la movilización, el Ministerio de Seguridad de la Nación se hace presente en Comodoro Pi, en los tribunales federales, y de algún modo inaugura toda esta nueva oleada criminalizadora cuando presenta una serie de supuestas denuncias a la línea 134 que le da lugar a un montón de causas judiciales que se desparraman por todo el país, causas judiciales que avanzan de forma muy fuerte y contundente y afectan muchísimo a las organizaciones involucradas y afectadas por esto, que son un montón de organizaciones, causas judiciales además que tienen como particularidad o paradas en ellas es que se empieza a realizar toda una serie de tareas de inteligencia sobre esas organizaciones, con escuchas telefónicas, con persecución de sus militantes por parte de policías de la federal que iban de civil, con un montón de medidas para recabar información. Después también hay allanamientos. Hubo, creo que en un margen, en un lapso de 8 meses, 77 allanamientos a domicilios particulares de militantes en algunos casos o a centros comunitarios también. Secuestros de celulares, secuestros de computadoras, de cuadernos. En algunos casos también en Neuquén a las compañeras se las llevaron esposadas de sus casas hacia la comisaría con la excusa de identificarlas, a compañeras a las que le estaban haciendo inteligencia hacía 3 meses. O sea, situaciones ya que rozan lo ridículo, pero que son terriblemente graves, que se vienen padeciendo en todo este proceso criminalizador. Y acá también queremos señalar el rol que han jugado los medios masivos de comunicación en toda esta avanzada criminalizadora, planteando en toda una campaña de escarnio público constante, planteando al movimiento piquetero como si fuese el enemigo público número 1, con titulares del tipo gerentes de la pobreza, el peor crimen, en un armado que realmente iba generando o pretende generar las condiciones para que se pueda avanzar en ese sentido. En un marco, además, en el cual Milei había dejado claro su intención, también desde la campaña misma, de desmantelar, desarmar, desarticular ese movimiento que es particularmente dinámico, combativo, luchador, con una gran impronta y experiencia de lucha en nuestro país. Ahí también queremos señalar un nuevo tipo de criminalización que se ve, no es nuevo en realidad, pero tiene un refuerzo, que es lo que llamamos criminalización 2.0. A diferencia de la criminalización clásica que padecíamos, que tenía que ver con que se persigue un acto y a una persona por participar de ese acto, por ejemplo, los compañeros y compañeras criminalizados en Chubut por cortar una ruta, los compañeros y compañeras criminalizados en Córdoba por tomar una universidad. Esos son
típicos casos, digamos, de criminalización clásica, acá, en esta nueva oleada de criminalización, de lo que se trata es de poner en el foco del poder punitivo estatal, perseguir, mirar, investigar decisiones y criterios que se dan las organizaciones como parte de su vida democrática y de sus canales democráticos. Entonces, de pronto, se avanza en relación a cuestiones como aportes, a cuestiones como participación de las movilizaciones, bueno, distintas cuestiones que son parte de la vida cotidiana de las organizaciones y que el poder punitivo se siente habilitado a avanzar y perseguir en torno a eso. Esto, si bien no es nuevo, sí desde diciembre del 2023 tiene un salto cuantitativo muy importante y son muchísimas las causas que se inician con esta perspectiva y también el Ministerio de Seguridad de la Nación asume un rol protagónico como denunciante y como generador de esa información que va a nutrir esas causas. Y ahí sí vemos una diferencia central. Y digo que no es nuevo, y ahí lo quiero relacionar con la bandera que estaba leyendo ahí, de los compas, del FOL de Río Negro, porque ahora esta semana nos enteramos que la Justicia Federal de Río Negro pretende llevar a juicio este año, en octubre de este año, a compañeros y compañeras del FOL Río Negro criminalizados por esta lógica que les vengo diciendo de persecución, que es una lógica pura y dura de persecución a las organizaciones sociales. Así que aprovechamos también este momento para pedir que entre todos abracemos y rodeemos de solidaridad todos estos procesos. Bueno, ahí ya me hacen el signo de, perdón, me estoy yendo. Una última cosa que sí quiero destacar y que sí queremos destacar es que toda esta avanzada criminalizadora solo es posible por la complicidad y el formar parte de los operadores y operadoras judiciales, jueces y fiscales que compran absolutamente la versión de los hechos de las policías y de los gobiernos de turno, que avanzan y muchas veces arrasan la vida de las personas, como sucedió hace un mes con el compañero, con un pibe, con Lautaro Martínez, que en el marco de una causa que se inició por el Chubutazo del 2021, él era imputado y el compañero se quitó la vida el día anterior a recibir la sentencia. A veces las consecuencias en la vida de las personas de estos procesos de judicialización son realmente arrasan vidas y ahí el Poder Judicial tiene un rol muy grave que también hay que tenerlo presente, denunciarlo y combatirlo. Bueno, compañeros, todo este armado y toda esta avanzada criminalizadora tiene como objetivo generarnos miedo, desmovilizarnos. A 1 año y medio podemos decir que no lo han logrado, que no lo van a lograr, que no nos fuimos de las calles, que no nos vamos a ir, que aquí estamos, que nuestro pueblo ha sabido construir en situaciones como esta, ha sabido construir nuevas modalidades de lucha, nuevas herramientas de lucha, alumbrado nuestros nuevos caminos. Por eso, hoy, compas, a la luz y al calor del ejemplo de Darío y Maxi, como hicimos hace 23 años y como hicimos tantas veces, que todo el dolor y la bronca que sentimos se transformen en lucha y organización. Arriba, compas. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, yo soy Carlos Loza y pertenezco al Archivo Popular de la Memoria. Lo que contaba la compañera no es nuevo en la Argentina, no es una sorpresa. Siempre que se aplicaron estas políticas económicas, tienen que contener la rebelión popular. Primero es el descontento, la movilización y después la rebelión. Entonces, para prever eso, desde dentro mismo del aparato del Estado, crean instrumentos para poder aplicar estas políticas y beneficiarse. Bueno, la relación entre los grupos económicos y el terrorismo de Estado hay que rastrearla en la década del 50.
por ejemplo, cuando la primera dictadura, la que derrotó, por lo menos la época contemporánea, la que derrocó a Perón, tenía como finalidad incorporar a la República Argentina a los dictados del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son? Desnacionalizar, en primer momento fue desindustrializar, y la dictadura del 76 fue desindustrializar, quitar los derechos de los trabajadores, proscribir, elaborar herramientas políticas para atacar a la población. Es así que nació, yo les estoy hablando del pasado, que es reciente, aunque no tanto, pero sí que tenemos que tener en cuenta porque no se nos informa de lo que pasó en la Argentina. No se enseña en las universidades, ni en las escuelas secundarias, y la mayoría de los partidos políticos del sistema tampoco se encargan de dilucidarlo. Pero aquí hubo un golpe de Estado que se inició, el genocidio, con la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Abril de 1956, 6 meses después del golpe, Argentina, desde ese momento y hasta ahora, está padeciendo esas políticas. Y esas políticas no es que benefician a alguien en particular, benefician a los grupos económicos que han procedido a apoyar y, en el caso de la última dictadura militar, a financiar a las Fuerzas Armadas para el golpe de Estado. Es así como hubo 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, y que esto que está haciendo este gobierno, como decía la compañera, es una forma más de prepararse tal cual lo hicieron otros. Siempre aparece el estado de sitio, siempre aparece el plan Coninte de persecución y encarcelamiento de los compañeros, el estado de sitio y múltiples herramientas que tiene por única finalidad favorecer el interés de las clases dominantes y muy especialmente a los grupos económicos que contrajeron una deuda que todavía estamos pagando y que fue declarada ilegal, ilegítima y fraudulenta por un fallo de un juez en el año 2000, y que ese expediente está durmiendo en la Cámara, en el Congreso. No se ha reabierto eso y la deuda sigue creciendo y la represión también. Cuando hablamos de los grupos económicos, hay algunos que son muy característicos. Por ejemplo, uno de los jefes del golpe militar fue Martínez de Oz, que fue ministro de Economía, pero antes de ser ministro de Economía estuvo en el directorio de una empresa, Sindar, que ahora se está haciendo un juicio, entre 1968 y 1976, en que pasó a ser ministro de Economía, que financió toda la represión a sus trabajadores, y que la persecución se realizó, ya con la dictadura también, hacia los cuerpos delegados y comisiones internas, a todos los espacios de lucha que había en los territorios, en las escuelas secundarias, en las universidades, en las parroquias, en un montón en las villas, en todo un montón de militancia volcada a construir una sociedad distinta que no tenía nada que ver con esto. Esa derrota del 76 significó para nuestro pueblo un retroceso enorme que nos está costando muchísimo revertir. Pero sepamos también que así como hubo grupos económicos detrás del golpe de Estado del 55, del 76 y los anteriores, hoy esos mismos grupos económicos están en el poder del Estado. Techín, productor de acero, tiene 10 funcionarios en el gobierno nacional, empezando por el presidente de la empresa YPF, que es un hombre, y la mayoría de ellos, el secretario de Trabajo, también pertenece al grupo Techín. Y así podemos ver como en las principales áreas que ellos han tomado están funcionarios del grupo Techín. El grupo Techín es un grupo criminal, económico criminal, que también tiene múltiples desaparecidos en sus fábricas. En Dalmine Siderca, en Campana, en Petroquímica Sudamericana en La Plata, y en otras empresas que luego fueron absorbidas por estas dos grandes metalúrgicas
estas dos grandes siderúrgicas, Dalmine Siderca y Asindar, es decir, Martínez de Oz y Paolo Roca. Estos sectores son los que están dictando la política ahora, los que apoyan a este gobierno, los que reprimen a los trabajadores, y por eso es bueno conocerlo, para que esas experiencias de lucha que desarrollamos volvamos a repetirlas. Las cosas que hicimos muy bien, volvemos a repetirlas, y asegurándonos de que no vuelva a terminar de la misma manera. Para eso es imprescindible organizarse desde abajo, organizarse y luchar en las calles, movilizándonos como está apareciendo en todo nuestro país con esta crisis masiva. Entonces, los grupos económicos son los verdaderos beneficiarios de los genocidios que se produjeron en nuestro país, incluidos, aunque sorpresivamente pueda parecerle una sorpresa, los que se produjeron con el modelo agroexportador en el siglo XIX. Bueno, el presidente de la sociedad rural, que fue uno de los que se repartió la tierra con otros, las mejores tierras de la pampa húmeda, y realizó un genocidio con los pueblos originarios, corriéndolos hasta la cordillera de los Andes, el presidente de esa sociedad rural era Martínez de Oz, el abuelo del ministro Martínez de Oz. Es una familia vinculada al poder, y los que han manejado el poder prácticamente durante toda nuestra etapa independiente, que ya no es más independiente, ya somos una colonia, y por lo tanto no tenemos un poder judicial y un poder legislativo, salvo honrosas excepciones, totalmente sometido a estos intereses, y que no da pelea, ni siquiera podemos hablar del poder ejecutivo. El poder ejecutivo está en manos de los grupos económicos. Bueno, quiero dejar con esto. Esta jornada es en homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y a Darío y Maxi, que está en los mejores ejemplos de la sensibilidad humana y que nunca va a poder ser derrotada esa sensibilidad. Darío y Maxi, presente. Buenas compañeras y compañeros. Hace 23 años atrás, bajo el gobierno de Duhalde, gobierno peronista, la clase capitalista se dio el objetivo de querer liquidar la organización de los trabajadores desocupados, al movimiento piquetero, con la brutal represión acá en el Puente Porredón y el asesinato de nuestros compañeros. Ese escarmiento contra la acción de lucha no logró quebrar al movimiento piquetero, que por el contrario siguió luchando por justicia, siguió luchando contra todos los gobiernos, uniendo a los trabajadores ocupados y desocupados y organizando la lucha contra el hambre. Y es por eso que ahora, 23 años después, el gobierno de Milei, la clase capitalista, continúa con el mismo objetivo de querer desarmar, querer desarticular la organización de los trabajadores desocupados en los barrios. Y la forma que han adoptado para llevar adelante esos objetivos ahora es la persecución judicial y las causas truchas, las decenas y decenas de allanamientos que han hecho en los barrios, la casa de compañeros, comedores, y en particular al Polo Obrero, a toda la dirección del Polo Obrero, nos han elevado a juicio y pretenden condenarnos justamente, bueno, por impulsar la pelea contra el hambre y la miseria. Y nos estamos enfrentando a una justicia que es una justicia de clase. Es la justicia de los poderosos, la de los millonarios, a los chorros, a los corruptos, como el gobierno de Milei, que hizo una estafa millonaria ante la vista de toda la población, como a Macri. A los verdaderos chorros y corruptos le garantizan total impunidad. A los caputos, a los narcos los premian con a los narcos que avanzan en los barrios los premian con el blanqueo de sus ganancias, y en cambio sí es una justicia que se ensaña y persigue a los luchadores populares. Y por eso que es esta justicia la que nos ha negado el más mínimo derecho y garantía para que nos podamos defender. Nos acusan por extorsión y nos negaron que vayan compañeros y compañeras testigos
atestiguar ante el juez, ante el tribunal, cómo nos organizamos. Podrían haber ido muchos de los compañeros y compañeras que están acá, podrían haberse presentado miles de compañeros que hubieran ido y explicado cómo nos organizamos, que nos organizamos en asamblea, que nos organizamos en plenario, que peleamos por el derecho al trabajo, que nadie nos arrastra, y que de la única manera que logramos que llegue la comida a los barrios, de la única manera que logramos que algún compañero pueda ingresar a un programa social, era cuando salíamos todos juntos y nos plantábamos ante el ministerio y reclamábamos ante el Estado. Porque es el Estado, son los gobiernos los que destruyen el trabajo genuino, los que niegan la posibilidad de que podamos tener laburo y los que niegan que la ayuda social sea universal para todos los que lo necesitan. Y el movimiento piquetero unía a los trabajadores en los barrios, por el contrario, para ir a reclamar que por lo menos un compañero, una compañera pueda tener un plato de comida. Y es eso lo que están queriendo juzgar. Y tampoco ha habido ningún tipo de defraudación. Los invitamos, acá afuera hay un stand que demuestra que hemos llevado adelante todos los convenios, se han construido obras a lo largo y a lo ancho del país, se han realizado cursos, muchísimos trabajos muy importantes, esenciales en los barrios populares. Y no solo eso, sino que no ha habido defraudación, sino que al revés. Es el Estado el que le debe a los compañeros y las compañeras. Acá hay compañeros que son del comedor Mariano Ferreira, que es uno de los comedores del Bajo Flores que fue allanado. Y ese comedor cocina más de 600 raciones todos los días. El horno lo compraron los compañeros con el esfuerzo colectivo. Las 4 garrafas que usan todos los días los compañeros sale también del esfuerzo colectivo de todos los compañeros y las compañeras. Las compañeras cocinan sin un salario, sin los derechos laborales que corresponden. Por lo tanto, ¿quién le debe a quién? Es el Estado, son los gobiernos lo que le deben a los compañeros por el enorme esfuerzo colectivo que hacen y que aportan voluntariamente para sostener su comedor, para sostener su organización. Es eso lo que están queriendo juzgar. Y por eso es importante que nos unamos en esta pelea. Es decir, los próximos meses, las próximas semanas, no lo sabemos. También hay otras causas, hay otros compañeros que también están enfrentando juicios y nos tenemos que unir. Y esto forma parte de una ofensiva más general. Si el gobierno quiere avanzar con una condena sobre toda la dirección del Polo Obrero, sobre compañeros también de otras organizaciones, es una causa testigo. Es decir, lo que está en juego acá es la libertad de organizarnos, la libertad de protestar. Y forma parte de una ofensiva más general. Junto con esto tenemos el decreto que prohíbe el derecho de huelga, la reforma racista y discriminatoria contra la población migrante, la represión todos los miércoles sobre los jubilados, por enumerar algunos de los ataques a las libertades y al derecho a la protesta. Es un gobierno que viene a avanzar sobre todas las libertades democráticas para poder justamente avanzar con un ajuste brutal y pagar la deuda y pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y por eso es muy importante que nos unamos para defender y para derrotar esta persecución. Porque nosotros creemos que se puede derrotar a este gobierno. Se lo puede derrotar. Y para eso no tenemos que esperar. Es decir, hasta ahora el gobierno avanza porque tiene la complicidad de la CGT, que esta semana se reunió con el gobierno a discutir la reforma laboral, que destruye los derechos laborales y por lo tanto destruye cualquier posibilidad de trabajo genuino, como peleamos nosotros. Los de la oposición, los de la supuesta oposición patronal nos dicen que hay que esperar al 2027, pero nosotros ahora tenemos que enfrentar a este gobierno. Ahora están los trabajadores de Morbillo, que también se acercaron acá, han puesto un stand afuera y que están peleando por recuperar sus puestos de trabajo. Ahora los trabajadores del Garrahan necesitan defender su salario y defender la salud pública de todos. Ahora el movimiento piquetero necesita pelear y recuperar los alimentos en los barrios porque no para de crecer la desocupación y que venimos a protagonizar estos últimos meses 2 jornadas de lucha unitaria. Es decir, la lucha es ahora y para eso, desde el Polo Obrero, junto con otros sectores del movimiento obrero combativo, estamos impulsando un encuentro de trabajadores ocupados y desocupados
que discuta un pliego de reclamo en defensa del salario, en defensa del trabajo, por la devolución de los alimentos a los comedores, en defensa de la salud, en defensa de todos los reclamos, por las libertades democráticas y sobre todo que impulse un plan de lucha para derrotar y echar a este gobierno hambreador y abrir una salida en función de la mayoría de los trabajadores. Ese es el homenaje que rendimos hoy, que rendimos todos los días a Darío Yamazzi, a Mariano Ferreira, a todos nuestros mártires y a nuestra queridísima compañera, dirigente del Frente de Lucha Piquetero del MTR 12 de abril, Cristina Mena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos también a nosotros. Nosotras somos La Retaguardia, un medio de comunicación popular, comunitario, que nació en marzo del 2002, es decir, al calor de los mismos fuegos que se prendían acá en las asambleas populares y bueno, a unos meses de que asesinen a Darío Yamazzi, y nació La Retaguardia con una agenda de derechos humanos que después se fue ampliando y que en los últimos años nos llevó a transmitir los juicios de lesa humanidad, que es una tarea que llevamos adelante hace ya varios años. Antes lo hacíamos de manera analógica, ahora hace unos años empezamos a transmitir, a televisar por YouTube los juicios de lesa humanidad, que nos parecen importantes por muchas razones esos juicios, y los quiero traer para ir uniéndolos con algunas cosas que pasan ahora. En primer lugar, porque falta mucho por juzgar de lo que ha pasado en la dictadura y en los años previos también, que es algo que siempre, también en la Ronda de las Madres, por ejemplo, donde siempre estamos también, se remarca, ¿no?, la importancia de que se abran los archivos y que se revise lo que pasó antes también, y todo lo que falta, y saber dónde están todos los compañeros y las compañeras, y los niños y niñas apropiadas. Es decir, falta mucho por juzgar de la dictadura, pero también nos interesa transmitir esos juicios de lesa humanidad porque hay muchas cosas que se trazan en paralelo con el presente, con las luchas del presente y con las reivindicaciones de hoy también. Hoy vivimos un momento, lo explicaba muy bien la compañera, represivo, bueno, de una manera superlativa, ¿no? Y eso es una de las herencias que nos va dejando esa dictadura que dejó un plan económico muy parecido al de ahora y también un plan represivo muy parecido al de ahora. Entonces La Retaguardia, tomando las luchas y la justicia que seguimos esperando y luchando porque suceda de esos años, con la lucha del presente, con los casos de gatillo fácil, con los pibes que siguen siendo asesinados en las barriadas, y uno de esos paralelismos que quiero traer para pensar cómo la dictadura sigue impactando o qué cosas siguen pasando y no han cambiado para nada. Uno de los juicios que estamos cubriendo es el de la masacre de Pabellón Séptimo, un hecho que ocurrió en el año 78, 13 y 14 de marzo del 78, donde la policía, los penitenciarios, fusilaron a un montón de personas adentro de un penal, después generaron fuegos, hicieron que esas personas no puedan salir, muchos de ellos murieron por el fuego, por el monóxido de carbono o por los balazos que recibieron antes, y es una causa que no mucha gente, o muchas veces no está relacionada con la dictadura, porque eran presos comunes, ¿no?, que es lo que se dice siempre. Es decir, no eran militantes políticos, como muchos que fueron detenidos, desaparecidos en esos años, sino que eran presos comunes de menor importancia para la mayoría de la sociedad, porque, bueno, la deshumanización, que hoy sigue también, y que los penales siguen teniendo situaciones horribles. Y lo que pasa en ese juicio es que los testimonios que escuchamos de los sobrevivientes, es que el penal estaba en una situación horrible, vivían de una manera degradante, y que hace un par de meses, durante el juicio, fueron a hacer una visita ocular, a ir a inspeccionar el lugar. La justicia
jueces, fiscales, las querellas, las partes, y sobrevivientes y familiares que también fueron. Y los sobrevivientes decían, está igual que antes el penal, quizás un poco peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con las deudas de la democracia? Que estas cosas siguen estando igual. ¿Saben qué pasó ese día de la visita ocular cuando salieron los abogados, las abogadas, las partes? La policía reprimió, en una requisa, reprimieron sin ninguna razón evidente más que una respuesta a lo que había pasado antes. Antes habían habido sobrevivientes de la masacre que fueron a hacer una visita ocular, los abogados, las abogadas. Cuando salieron, reprimieron con balazos de goma. Una de las personas le dieron un ojo, una de las personas privadas de su libertad. Es decir, la trama de los años 70 con estos años sigue vigente, se ve en un montón de casos. Darío y Maxi son un ejemplo, ¿no?, de esa represión del Estado que nunca terminó y que, bueno, en algunos momentos como en ese estaba muy fuerte, hoy está muy fuerte también, y hoy los comunicadores y comunicadoras también sufrimos eso cuando nos manifestamos, cuando acompañamos las manifestaciones o cuando vamos a cubrir las manifestaciones. El ejemplo más claro, sin duda, es lo que le pasó al compañero Pablo Grillo, que por suerte vamos viendo que se va recuperando y deseamos que sea así. Pero bueno, lo que le pasó a Pablo, que fue tremendo, en menor medida, pasa todos los miércoles en las manifestaciones, y en ese sentido los compañeros y las compañeras de la retaguardia hemos, de hecho, empezamos a decir, bueno, vamos a tener más cuidados, vamos a llevar gafas, vamos a llevar cascos, los compañeros fotógrafos, las compañeras fotógrafas. Bueno, en esa represión hemos recibido gases, otros compañeros de la retaguardia han recibido balazos de goma, otros compañeros, compañeras han perdido sus cámaras, sus herramientas de trabajo. Eso es parte también de eso que estamos viviendo en este contexto tan represivo. Así que, bueno, eso, los comunicadores y las comunicadoras estamos en esa. Algunos otros comunicadores están bajando la línea en la televisión, la que vemos siempre, la que vimos el día que mataron a Darío y Maxi, y Clarín tituló "La crisis causó 2 nuevas muertes". Hoy lo vemos. Ese mismo titular se replica de un montón de otras maneras, con la persecución a los compañeros del Polo Obrero y de un montón de partidos y de organizaciones. Lo vemos cómo continúa, y desde los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, tratamos de venir a estas actividades, llenarnos de un espíritu militante también, no solo comunicador. Acá veo a Paulita de la Tribu, una compañera muy querida que nos encontramos en todos lados. Y es eso, ¿no? Somos comunicadores, tratamos de ser militantes y tratamos de ser cada vez mejores comunicadores y mejores militantes, y ser solidarios y empáticos con las causas que vemos todos los días, que hay gente pasándola muy mal y sufriendo mucho. No sé si hace falta enumerarlos, los vamos a seguir enumerando, los compañeros de Garrahan, los compañeros jubilados, y los compañeros de Bonaparte, y un montón de luchas que están muy presentes hoy. Así que eso, nada más. Muchas gracias por habernos invitado, y aguante Darío y Maxi. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer por estar presente. Ahora van a acercarse otros compañeros. Los que quieran ingresar pueden acomodarse. Bueno, principalmente agradecer a todas las compañeras y compañeros y compañeras que han hecho una tarea enorme para realizar esta jornada, tanto los trabajos que se están haciendo afuera como los que están
dentro del anfiteatro, agradecer a las compas y les compas que se han acercado, a los expositores, a las luchas, bueno, voy a leer unas pequeñas palabras escritas en el 2007 y se llama El país de Darío y Maximiliano. Venían del sur del Gran Buenos Aires, donde nada alcanza para todos. Solo la pobreza y el hambre visten los cuerpos y los barrios. Cansados de esa rutina de soñar como siempre que uno vive de nada y muere de todo. Se levantaron camino el 26 de junio, buscando un pan donde sentarse. Fueron con el día cientos de hombres, mujeres, jóvenes, en Avenida Mitre y Pavón, donde Avellaneda se hace calle, paredón y después. Quizás juntaron sus ganas en el papel de amarse y persistir, junto a las horas y a lo indebido. Intentaban cortar el puente, hacerse capital federal, hincar el hambre en el milagro de los panes y los peces. Pero el puente Porredón era una itaca, una emboscada criminal que llaman comisario Alfredo Franciotti. Su banda, las órdenes que disparaban pena de muerte, la cacería de los hambrientos. Los disparos que atravesaron todos los espacios. Avellaneda era una tumba abierta. En la estación de trenes, 2 pibes. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados a quemarropa. La policía fabrica cadáveres como símbolo de un escarmiento anunciado. No importa la muerte, la policía ha sido engendrada para sembrarla. En una sociedad que mira de reojo a los profetas desviados, Darío y Maximiliano son el país que soñamos. La ternura necesaria, el pan de cada día, la obligación de la caricia, senos abundantes donde mamen nuestros hijos. Alberto Morlachetti, 2007. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Presente. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Presente. Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Presente.